Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer bloque voy a conversar con el economista jefe de Fiel, Juan Luis Burr, y luego en el programa conversaremos también con Norberto Sosa sobre mercados, con Rafael Rothman sobre los cambios demográficos que se están produciendo en Argentina, muy interesantes e intensos por cierto, y luego con Viviana Isasi y Julio Burman con los últimos datos sobre tendencias electorales en este año. Muy bien, Juan Luis. ¿Cómo te ubicás en este debate de las reservas en Argentina, sobre su monto, sobre su estrategia para acumularlas? En forma incómoda, porque está claro que, digamos, hay una decisión del gobierno de privilegiar el tema inflación y por lo tanto no tocar el tema cambiario. La decisión de eventualmente de comprar reservas por parte del Tesoro implica ni más ni menos que comprar dólares dentro de la banda, es decir, en lugar de comprarlos el Banco Central, los compraría el Tesoro dentro de la banda, que fue lo mismo que ya se hizo con el BONTE, el bono anterior. Tarde o temprano Argentina tiene que recuperar reservas porque, digamos, es la forma de comprar credibilidad. Digamos, no se compra solamente credibilidad anunciando que, bueno, que las cosas van bien, sino mostrando de alguna forma que uno tiene la solvencia. Y la solvencia, en el caso de Argentina, un país que no ha cumplido muchas veces con sus compromisos, requiere mostrar que tenés con qué pagar. Argentina lo tiene en el corto plazo, pero requiere comprar números muy importantes de reservas. Si lo miras en el largo plazo, tenés que hacer una recompra muy importante de dólares de aquí a los próximos 5 años. Bueno, ¿del orden de cuánto? ¿20.000 millones de dólares? De aquí a 5 años son 100.000 millones de dólares. Sí, bueno. Son más de 100.000, sí, por supuesto, tenés 20.000, porque después de todo vos tenés que hacer pagos en el medio. Es decir, y vos tenés que reemplazar los 40.000 que tenés prestados por 40.000 tuyos. Digamos, tenés que hacer una compra muy, muy relevante. Y el tema es que, por otro lado, esta es una economía que no te va a dar tampoco, digamos, un superávit comercial de 20.000 millones todos los años. Es decir, el superávit de 19.000 fue el año pasado. Este año, con un poquito de suerte, se van a tener entre 8 y 9.000 millones, quizás un poco más si el precio del petróleo se sostiene. Pero tenés que tener una intervención activa, tenés que tener mucha entrada de capitales. Hasta ahora la inversión extranjera directa no apareció. Fue negativa, los datos de este año. O sea, tenés que tener mucha inversión externa, tenés que tener un buen superávit comercial, no tenés que tener mucho déficit a lo mejor en la parte de servicios. Ahora, ¿podés tener un buen superávit comercial con este nivel de tipo de cambio, Juan Luis? Digamos, tenés un par de sectores que te van a dar cantidades importantes de exportaciones, que son el agro y los hidrocarburos. Eso está más o menos comprometido como un elemento favorable de corto plazo, pero tenés que tener cuidado con los precios, porque los precios pueden, así como suben, pueden bajar. Entonces es probable que con este tipo de cambio tengas una parte de la economía que se resienta. De hecho, se lo nota en el sector industrial. Claramente la economía está funcionando, empieza a funcionar un poco como ocurrió en convertibilidad, que tenés los sectores que empiezan a, utilizaría el término, rechinar, se escucha el ruido. A 2 velocidades. Sí, a 2 o 3 velocidades. Algunos muy lentos y otros, bueno, claramente la industria, el sector turismo, etcétera, son sectores que no están en las mismas condiciones que hidrocarburos, en fin, aquellos sectores que tienen unas ventajas enormes comparativas, ¿no? Igual la compra de reservas que hablábamos antes tendrá que esperar entonces hasta después de las elecciones, porque llegar al piso de la banda no parece que vaya a ocurrir. Esa es la expectativa, pero digamos el relato es otro. El relato es, bueno, de aquí a noviembre estamos con básicamente deuda, acumular deuda, y digamos, y de ahí en más, bueno, uno necesita definir cómo va a ser el esquema de ahí en más, ¿no? Recién hablabas de una recuperación de la actividad en 2 o 3 velocidades. ¿Qué impacto eso va a tener sobre el empleo? Un tema que vos estudiaste mucho, en algún momento
Hace muchos años en algún programa hablábamos, teníamos una elasticidad empleo-producto de casi 1 y hoy estamos muy por debajo de eso, ¿verdad? Mira, lo que se ve es que el empleo crece aunque la economía se caiga y el empleo crece aunque la economía crezca poco. Lo que pasa es que lo que crece es empleo muy simple, muy de mala calidad. Si vos mirás los datos de los últimos meses, lo que crece, sí, es probablemente el empleo total en forma de monotributo, en forma de trabajadores por cuenta propia, en forma de empleo asalariado no formal. El empleo formal, privado, digamos, rebota muy poco. Por supuesto, hay algún que otro dato positivo de la construcción, algún que otro dato positivo de la industria, pero son datos que no logran generar una recuperación importante. Por lo tanto, es probable que vos veas que si la economía crece, en fin, por decir algo, entre 5 y 6% es la estimación que hay, claro. El empleo también crezca 2%. No va a ser el 1 a 1, pero va a ser 40% la relación empleo. Pero claro, el punto central es que eso no es empleo de altos salarios, porque básicamente la economía tiene un problema de productividad, tiene que resolverlo, tiene que lograr que el sector formal crezca, y eso va a llevar más tiempo de lo que todos creemos, todos queremos una recuperación muy rápida, pero la impaciencia nos mata. ¿Cómo ves la evolución del dólar en el corto plazo? Bueno, ahora estamos en una etapa de alta liquidación, a partir de fin de junio termina eso, además coincide con la suba o el retorno de las retenciones a su nivel anterior. Mira, vos podés mirar los números como han ido, y de hecho el dólar se ha movido muy cerca del medio de la banda en las últimas semanas, y de hecho después del cambio de régimen del crawling peg a la flotación. Es una flotación que te ha llevado a un tipo de cambio que está en el medio de la banda. Y eso significa que el tipo de cambio se ha movido a un ritmo en todo el año, en lo que va, desde enero hasta aquí, 2 y monedas por ciento mensual. Eso probablemente se frene un poco de aquí a las elecciones. Pero, digamos, el sendero parece más para arriba que moderarse, es decir, un sendero más débil de aquí a octubre y probablemente algún ajuste posterior. Esto en la expectativa de que finalmente el Banco Central, el gobierno, tenga que salir a comprar reservas para fortalecer las reservas del Banco Central, ¿no? ¿Y qué impacto le ven a la inflación de ese cambio? Algún impacto siempre tiene, pero no es un impacto 1 a 1. Básicamente el tipo de cambio le pega a los bienes más que a los servicios. A los servicios demora un poco más. Servicios han tenido un comportamiento bastante mejor en estas últimas semanas. El aumento eventualmente del tipo de cambio que estamos hablando, que si en algún momento se acelera un poco, no significa un salto inflacionario, significa básicamente que vos vas a demorar un poco más de tiempo a llegar a una tasa de inflación de un dígito anual. Es decir, pensar que la inflación pasa el año pasado tuvimos meses de casi 300 anual, a que podés pasar al 10% anual, bueno, eso no se hace en un año y medio, a menos que hagas un frenazo brusco estilo convertibilidad, ¿no? Para terminar, Juan Luis, ¿qué destino le ves al riesgo país, que sigue niveles altos y además muy estable, cuesta mucho moverlo de ahí, ¿no? Muy relacionado, hay aspectos externos relevantes, pero básicamente el doméstico y lo que empezamos a hablar, el tema de reservas, es decir, comprar credibilidad requiere tener alguna garantía de que podés no tener problemas en servir. O sea, las reservas son clave para bajar el riesgo. Para mí, eso sí, y eso significa que, digamos, sí, estás en 600 y pico y con suerte, con mucha suerte, en unos cuantos meses verás el 500 y pico. Bueno, esa es la situación, ¿no? Le agradezco. Muy bien, Juan Luis Bull, muchas gracias por estar en el programa. Ahora hacemos el primer corte y ya volvemos. Cuando se publicó la interna de la barra, los dirigentes le soltaron la mano. Sufrió una emboscada y durante meses fue custodiado por la policía. Terminó con un juicio en su contra. No estamos hablando del barra brava, estamos hablando del periodista. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más.
nacer para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, segundo bloque del Economista TV de hoy. Voy a conversar con Rafael Rothman, que es investigador principal de CIPEC, gran especialista en cuestiones demográficas, previsionales. Así que, Rafael, sos la persona indicada para explicarnos qué está pasando con la tasa de natalidad en la Argentina, que viene cayendo en forma abrupta, ¿no? Para intentarlo, por lo menos. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué está pasando? Está cayendo. Está bajando cada vez más abajo. Pasó algo muy raro en la Argentina, y es que después de muchos años de descenso muy suave, mientras en el resto del mundo bajaba rápido, Argentina venía bajando despacito, y en la última década se aceleró muchísimo y bajó muy rápido. Hay unos gráficos que traje para mostrarlo, que esto es la tasa global de fecundidad, es el número de hijos que tiene una mujer en promedio. Entre 1950 y el año 2015 bajó un 25%, y entre el 2015 y el 2023 bajó un 43%. O sea, en 8 años bajó más que en los 60 previos. Claro. Es tremendo, es una baja muy brusca, en la cual básicamente se recuperó la lentitud con la que veníamos respecto a otros países. En 1950, Argentina era, junto con Uruguay, los dos países con menos fecundidad en América Latina. En el 2015 había 30 y pico de países y territorios de la región que nos habían superado. Claro. O sea, todos evolucionaban más rápido que nosotros. Y baja por varias cosas. Hay un factor cultural muy fuerte, hay una nueva generación de mujeres que son las mismas mujeres que se plantaron y gritaron que ni una menos, y se plantaron muy fuerte contra la violencia de género, y son las mujeres que dicen: yo estoy aquí, tengo un rol, tengo una posición que tomar, y no van a decirme lo que tengo que hacer, no me van a dar mandatos, yo voy a tomar decisiones, que están más educadas, que saben que pueden ejercer sus derechos. Está buenísimo. Que entran al mercado de trabajo con mejores condiciones. Y a eso se superpuso que apareció un nuevo tipo de anticonceptivo que es muy efectivo, es muy seguro, es un implante que se pone, una varillita que se pone bajo la piel del brazo, que dura 3 a 5 años, que no tiene casi contraindicación, que es muy fácil de colocar y que tuvo una aceptación muy masiva, muy rápida, que hizo que baje muy rápido. Y bajó muy rápido la fecundidad en todas las edades, especialmente entre las mujeres más jóvenes, las menores de 20, la fecundidad adolescente, es este gráfico que están viendo ahí, claro, que entre 1950 y el 2015 no solo no había bajado, sino que había aumentado. La fecundidad adolescente es un problema en todo el mundo, porque son las mujeres de 20 años. Casi todos esos son embarazos no intencionales. Es muy raro, hay por supuesto, y me parece perfecto quien así lo quiera, pero en la enorme mayoría de los casos son embarazos no buscados, sino que ocurren. Y teníamos un problema serio en Argentina. En el 2015 teníamos más de eso de lo que teníamos 60 años antes. Claro. Y en los últimos 8 años bajó 2/3. Se derrumbó. Esto es en algo que yo sé que llega a tu corazón. Eso es una cancha de River completa por año de mujeres jóvenes que tienen oportunidades que antes no tenían. Es muchísimo. Rafael, la tasa de reemplazo de la población se estima que cada mujer debe tener 2,1 hijos, ¿no es cierto? Aproximadamente. ¿En qué nivel estamos ahora y cómo nos comparamos con otros países del mundo? Estamos abajo, hoy estamos algo así como 1.4 o 1.30 y pico.
Estamos muy parecidos a lo que están otros países de la región y los países del centro y norte europeo. El sur europeo está un poquito más abajo, España, Italia, pero Holanda, Alemania, Dinamarca están en valores parecidos a los que estamos nosotros. Es un nivel bajo, no me parece un nivel preocupante. Cada tanto agarro algún diario, alguna nota y veo que hablan de despoblación. Eso es un fantasma distópico para una serie de Netflix. Estamos muy lejos de una situación así. La población argentina está creciendo, va a seguir creciendo hasta por lo menos el 2050, y con estos niveles seguramente va a empezar a declinar muy lentamente después del 2050, pero es un proceso muy suave. Las estimaciones que tenemos, las proyecciones actuales que tenemos, lo que nos dicen es que hacia el 2075, en 50 años, vamos a tener una población parecida a la que tenemos ahora. No va a subir demasiado, no va a bajar demasiado. Lo que sí va a ser es mucho más vieja. Claro, pero va a crecer hasta el 2050. Muy poquito. Claro. Y después va a declinar un poquito. Claro, pero muchos países del mundo ya no lo logran eso. Hay muchos países en los que ya no crece. Claro. Estamos tendiendo en el mundo a que el tamaño de la población se estabilice. Y unos pocos países que son básicamente en la zona del África del Subsahara, donde sigue habiendo un nivel de fecundidad alto. En toda América Latina, en todo Asia, por supuesto, porque ya ocurrió hace mucho tiempo, en Europa, las tasas ya están a niveles de reemplazo o por debajo, y tendemos a estabilizar la población. No es algo raro en la historia de la humanidad. La humanidad tuvo población bastante estable desde su origen hasta el año 1700, 1800. Tuvimos 200 años de crecimiento rápido y ahora estamos volviendo a un tamaño mucho más alto, a una situación de estabilidad y eso no es menor tenerlo en cuenta, una población mucho más vieja. Históricamente había muchos chicos y pocos adultos mayores, ahora vamos a tener relativamente pocos chicos y muchos adultos mayores. Y eso nos cambia cómo tenemos que enfrentar la política pública, cómo tenemos que pensar desde la educación, al mercado de trabajo, a la salud, obviamente el sistema previsional. Tenemos que repensar políticas públicas para una sociedad que es distinta, que es mejor. Estamos así por cosas buenas, estamos así porque nos morimos menos. Bienvenido sea que vivamos más tiempo, por supuesto, y estamos así porque la gente tiene los hijos que quiere y no los que le vienen. Entonces, es todo bueno, pero tiene consecuencias y hay que afrontarlas. Bueno, hay muchos países, sin embargo, que se han preocupado mucho por subir la tasa de natalidad, han diseñado políticas, en Europa, el caso de Francia, no sé, Australia, y varios países muy preocupados por eso. Sin embargo, vos no lo ves con esta visión crítica. Además, da la sensación, por la experiencia histórica, que a los países les ha resultado más fácil frenar el crecimiento de las poblaciones muy aceleradas que no querían, que tratar de que las poblaciones crezcan más, ¿no? Yo te diría que a los países les ha resultado en general bastante difícil lograr que a través de políticas públicas la gente cambie su comportamiento demográfico. Claro. O sea, cuando la gente quiso bajar, bajó. Cuando querían que baje y la gente no quería bajar, no bajaba. Ahora quieren que suba, no va a subir. Y no va a subir por razones comprensibles. Es muy difícil que en una sociedad donde además hay niveles de vida relativamente de calidad, donde las mujeres tienen acceso al mercado de trabajo en puestos de calidad, es muy difícil ofrecer beneficios que hagan que alguien decida tener un hijo si no quería tenerlo. Porque ¿cuánto hay que darle a una mujer para que elija tener un hijo si no lo estaba pensando hacer? Distinta es la discusión, y eso sí es muy importante, en que si nos preocupa el nivel de natalidad, lo que sí deberíamos estar discutiendo, y en Argentina no lo estamos haciendo, es cómo hacerle la vida más fácil a la gente que quiere tener hijos. Porque déjame darte un par de ejemplos. Hoy en Argentina, si una pareja tiene un hijo, la mujer tiene 3 meses de licencia. El varón 2 días. El varón tiene 2 días. Sí, sí. O sea, es una manera de decirle, arreglátela solo. Y después no hay sistema de cuidados, con lo cual la mujer tiene que volver al mercado de trabajo y no sabe qué hacer con el nene, tiene que conseguir a alguien privado que se lo sostenga. Y después vos querés darle a tus hijos muy buena educación, y la educación pública tiene los problemas que todos sabemos. Entonces, si vos querés que la gente tenga más hijos, haced la vida más fácil. Pero entendés que no hay política pública pronatalista que funcione, y está bueno que sea así. A mí me gusta volver siempre a pensar el largo plazo en estas discusiones porque es más fácil de entender. En 1840, me estoy yendo bien atrás, hace 200 años, Juan Bautista Alberdi decía una frase que nos quedó a todos desde la escuela secundaria: gobernar es poblar. Hay un artículo de la Constitución. De ahí viene, digo, y tenía razón. En el siglo XIX, gobernar era poblar. Había que ocupar el territorio, había que traer gente, porque los países ricos eran los países que tenían mucha gente. Hace 100 años, en 1950, gobernar era básicamente tener
industria pesada, metalmecánica, petrolera, metalúrgica, cosas que nos hagan una industria de base poderosa que después nos permita crecer. Hoy día gobernar es básicamente educar y tener mucha industria del conocimiento. Los países ricos en el mundo hoy día, los países más ricos, veía anteayer una tablita de cuáles son los países con mayor Producto Bruto per cápita del mundo, son países chicos que tienen gente muy, muy productiva, fundamentalmente en tecnología. Tenés que tener mucho ingeniero brillante. Para eso no te hace falta mucha gente. Mucha gente hace falta hace 200 años. Claro. Hoy lo que hace falta es mucha educación de alta calidad. Y ahí es donde tenemos un desafío grande. Pues se suponía que los países más fuertes iban a ser los que tuvieran mayor población, porque implicaba más gente trabajando, más gente produciendo. Y más territorio ocupado, y el enfrente que te quería venir a robarte territorio, vos te ocupabas la Patagonia antes que los chilenos. Digo, estaba esa lógica. Ya está, ya fue esa discusión. Ahora tenemos que discutir cómo hacemos para tener más ingenieros, no más gente. ¿Hasta cuándo nos va a durar, Rafael, el llamado bono demográfico? El bono demográfico es un fenómeno que está ocurriendo ahora. Ahora estamos en el pleno de ese bono. El bono es que si uno piensa un concepto que es la tasa de dependencia, cuánta gente cada adulto que está trabajando, en edad de trabajar, tiene que mantener, ¿no? Cada adulto que es joven tiene que mantener a niños y adultos mayores. En este momento, esa proporción es la menor de la historia. Estamos ahora casi el punto más bajo va a ser unos 10 años, pero estamos casi en el punto más bajo, donde, porque están haciendo menos chicos, cada uno de los que trabajan tiene menos gente dependiente. Y eso es un bono, es una oportunidad muy grande, porque entonces lo que yo produzco, lo que vos producís, no solamente se usa para mantenerme a mí mismo y a mis hijos o a mis padres, sino que como hay más excedente, se usa para invertir, para hacer más rico el país, para tener más tecnología, para tener más infraestructura, para lo que fuera. Eso se acaba. En algún momento empezamos a envejecer más y vamos a tener mucho adulto mayor y entonces esa dependencia se nos da vuelta. El bono ahora hay que usarlo ahora. Lo que pasa es que el bono es una oportunidad, no es una ganancia pura. Tenemos más gente en edad de trabajar. Si esa gente no trabaja, si trabaja pero... Lo escuchaba Juan Luis Borges hace unos minutos, en un trabajo improductivo, en un trabajo de mala calidad. Si no genera valor agregado, lo vamos a desaprovechar al bono. Lo desaprovecha completamente y después nos vuelve. ¿Cómo juega algo que nombrabas antes, que era la expectativa de vida? ¿No? Estamos creo que en los 77 años. La expectativa de vida al nacer, estamos en los 77 años, sigue subiendo más o menos un año por década, y es porque las condiciones de salud que tenemos mejoran permanentemente y de vuelta, bienvenido sea, que vivimos más tiempo y en mejores condiciones. Eso juega, obviamente, para compensar un poquito la caída de la fecundidad. Quiero decir, en un escenario utópico, pero para entender de qué estoy hablando, si mañana alguien descubriese, vos decías hace un rato que la tasa de reemplazo de la fecundidad es más o menos 2,1. Pues si mañana alguien descubre de manera que no se muera nadie nunca más, la tasa de reemplazo es 0, porque ya estamos todos. A medida que baja la mortalidad, hace falta menos niños para reemplazar a los que se mueren, porque se muere menos gente. Ahora, a medida que baja la mortalidad, como especialmente ahora en esta etapa, lo que baja es la mortalidad de los adultos mayores, hace 50 años bajaba la mortalidad de los niños, ahora baja la mortalidad de los adultos mayores, vamos a ser proporcionalmente más viejos. Entonces, de vuelta, tenemos que repensar el sistema previsional, tenemos que ni siquiera repensar, empezar a pensar los sistemas de cuidados que no tenemos. Tenemos que pensar las ciudades en las cuales vos no podés andar con una silla de ruedas por las calles de Buenos Aires porque la vereda no te permite pasar. Tenés que repensar el sistema de transporte público, tenés que adaptar la sociedad a un modelo distinto que es mejor, porque es que la gente vive más tiempo y de mejor calidad, pero no podés seguir suponiendo que estás lleno de chicos de 15 años cuando lo que estás es lleno de señores y señoras de 70. Claro. Bueno, además un hecho que tiene que ver con este cambio también es que se ha reducido mucho la brecha entre expectativa de vida entre hombres y mujeres, que llegó a ser muy amplia en algún momento y ahora se ha reducido. Se ha reducido un poquito y es una discusión que no está del todo claro por qué. Sabemos por muchos estudios que a todas las edades siempre la mortalidad de los varones es un poco más alta que la de las mujeres. Esto es verdad desde el nacimiento y es verdad también hay estudios de muertes intrauterinas, o sea, de abortos espontáneos, y son más los de sexo masculino que femenino. Los varones nos morimos más que las mujeres en todas las edades siempre. Es un problema, aparentemente tiene que ver con el sistema circulatorio, con la capacidad del corazón para bombear, cosas por el estilo. En los últimos años se viene reduciendo en muchos lugares la diferencia entre uno y otro. En parte tiene que ver con que las mejoras que hay en estilos de vida, en prevención, parecen estar mejorando
en las condiciones de vida vinculadas al tema de cardiovascular, que afecta mucho a los varones, y además que modificaciones en estilos de vida que hacen que vivamos un poco más seguros y con menos riesgos, mejora la vida de los varones. Quiero decir, siempre los varones tuvieron una proporción mucho más alta de muertes violentas que las mujeres, sea por accidente o sea por homicidios. Y como esas tasas están bajando, eso beneficia más a los varones que a las mujeres. Para terminar, Rafael, el tema, nombraste varias veces el tema previsional, que es tu gran especialidad también. ¿Cómo ves el impacto de este cambio demográfico sobre los sistemas previsionales que ya están bastante estresados, por decir de alguna manera? A ver, creo que usaste la palabra clave. Lo que hace el cambio demográfico es estresar los sistemas previsionales. El sistema previsional que funciona bien, que está bien diseñado y bien implementado, se la banca, lo va gestionando, va corrigiendo cosas. No es muy complicado, no podés seguir suponiendo que el sistema que funcionaba en 1950 va a funcionar igual en el 2050. Tenés que ir adaptando algunas cosas, la edad de retiro, algunas reglas sobre cómo se calculan los beneficios, pero son cambios menores que se van haciendo de a poquito. El lío lo tenés en sociedades como la Argentina, donde tenés un sistema que además funciona mal antes de empezar. Claro. El sistema argentino es caro, es injusto, es ineficiente. Discutimos mucho la edad de jubilación. Si la gente se tiene o no que jubilar a los 60, 65 años. Estamos llenos de jubilados de 50. Entonces, si en Argentina hay 2.800.000 personas menores de 65 años que tienen un beneficio de jubilación o pensión. 2.800.000. Entonces, si hacemos eso, obviamente el envejecimiento rompe todo, porque no hay manera de sostenerlo. Si vos ordenás el sistema, puede funcionar mejor. Y mirá, países desarrollados, países europeos, por ejemplo, donde la población adulta mayor es el doble que la nuestra, y los niveles de vida de los jubilados son muy buenos. Seguro quieren vivir mejor y me parece razonable, y tienen conflictos, y tienen discusiones, y en Francia se pelean todo el tiempo, está todo bien. Pero se pelean desde una base muy superior a la nuestra. Argentina hemos logrado el récord de tener un sistema que gasta mucha plata y paga jubilaciones malas. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Y porque pagamos mucho donde no debemos, gastamos muy mal. Si ordenamos como gastamos, va a ser mucho más fácil enfrentar el envejecimiento y va a ser muy fácil. Hay que subir la edad de retiro, pero hay que subirla muy despacito a lo largo de las décadas, no 5 años la semana que viene. Hay que subir de a poquito. Hay que corregir algunas reglas de la forma como se calculan los beneficios, pero hay que hacerlo gradual y hay que hacerlo en el tiempo. Lo que hay que hacer es dejarnos de malgastar plata, porque eso que siempre es un problema, cuando el sistema está estresado, usando el término que me gustó que planteas vos, pasa a ser un problema muy serio. Muchas gracias, Rafael, por tu presencia en el programa. Hacemos ahora una pausa y ya volvemos. Cuando se publicó la interna de la barra, los dirigentes le soltaron la mano. Sufrió una emboscada y durante meses fue custodiado por la policía. Terminó con un juicio en su contra. No estamos hablando del barra brava, estamos hablando del periodista. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Muy bien, tercer bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Norberto Sosa, que es director de Invertir en Bolsa. Muy bien, Norberto, ha sido un año difícil para seguir los mercados, mucha volatilidad, la guerra comercial inicialmente, bueno, ahora tenemos el grave conflicto entre Irán e Israel, y esto va alterando día a día mucho los valores de los activos, ¿no? Sí, Juan, antes que nada un placer estar en tu programa. A nivel internacional se da un año muy distinto a lo que fue 23 y 24. Nosotros en nuestros posicionamientos de carteras, tanto el 23 como el 24, en lo que hace acciones, hemos estado básicamente en activos norteamericanos. Y este año
teníamos la percepción que se venía un cambio de ciclo. Y en ese sentido, si bien la bolsa americana, sea por el índice que lo mires, cayó y rebotó y prácticamente recuperó todo, las bolsas de Europa le han ganado, como hace muchos años que no le ganaban. Lo mismo en Japón, todos los años iba a ser el año Japón, Japón le gana. Entonces, en todo este posicionamiento y todos estos ruidos hay un claro efecto de una inversión en activos mucho más globalizada. Bueno, el año 2004 fue un año bueno para las acciones argentinas y este año no lo está haciendo. Y el 2000, bueno, como vos decías recién, Estados Unidos cayó, recuperó, pero está lejos del rendimiento que se esperaba, siendo Trump presidente, amigo del mundo de los negocios, ¿no? Sí, lo que uno interpreta es... Mira, hay un gráfico muy interesante que muestra Andrés Malamud de que Estados Unidos en los 90 era un cuarto del PBI mundial y hoy sigue siendo un cuarto, habiendo sido prácticamente el liderazgo de un imperio. Entonces, indudablemente, mientras que China pasó del 1,7% del PBI al 17% del PBI, y hoy los BRICS tienen una participación en el PBI mundial más grande que la Unión Europea. Entonces, hay todo un recambio del PBI mundial que te lleva a que Estados Unidos tiene un desafío. Era notable que tenía que pegar un golpe el actual presidente, así como también hay una cierta preocupación en la viabilidad de la deuda, ¿no? Pero bueno, no nos imaginábamos que el tema se iba a plantear de la manera que se planteó, con Latnik llevando ahí las tablas sagradas en aquella reunión en el Patio de las Rosas. Sí, sí, claro. Bueno, además tenemos el tema del dólar, ¿no? Que se suponía un dólar un poco más fuerte, pero el dólar se ha venido debilitando a lo largo de este año, lo cual no es una mala noticia para Argentina. Sí, el dólar a nivel mundial uno lo mira a través del dólar index, que es una canasta donde básicamente lo que más pesa es el euro, y como vos bien planteás, hubo todo un debilitamiento, pero en la zona de 99, 100, el dólar index, entendemos que ahí hay un piso, con lo cual me parece que el periodo de deterioro del dólar por ahora encontró una zona de estabilización. ¿Y eso cómo nos afecta la evolución del dólar contra una canasta de monedas relevantes? Bueno, hoy más que nada, el dólar tiene su efecto, pero yo creo que más que el dólar tiene el efecto sobre nuestra economía, la incertidumbre que hace que nosotros necesitaríamos un mundo un poco más tranquilo. Y por otro lado, estamos en un contexto donde hay un convencimiento que la Reserva Federal va a bajar tasas, pero nadie se está imaginando de volver a tasas del 0,25. Y además no sabemos cuándo va a empezar, ¿no? Exactamente. Hay tus colegas allá, unos hablan de septiembre, otros más adelante. Sí. Si uno mira las herramientas básicas, que es el FedWatch Tool del Chicago Mercantile Exchange, hasta septiembre no hay baja de tasa. No, claro. ¿Y cómo ves la evolución de los activos argentinos? Que, hablamos recién que había sido favorable en el 2024. ¿Cómo lo ves este año? No nos ha ido bien en la bolsa hasta ahora. Y 23 y 24 fueron años demasiado buenos para los activos argentinos. Creo que ahora estamos en una etapa de consolidación, donde hubo algo de trading hacia Brasil. Este es un año mucho mejor para Brasil que para nosotros en términos de acciones. Hay algunas sorpresas, Corea del Sur, ¿viste? Con el tema del cambio de partido político, ahora hay trade hacia ese sector, con lo cual, en lo que hace a acciones, no estamos en un contexto donde estamos más en una estrategia defensiva que de esperar grandes crecimientos. Y dentro de lo que es defensivo, dado el contexto, se refuerza la recomendación de estar en sectores como oil and gas, ¿no? Claro, precisamente eso te quería preguntar. En un momento de estos últimos días el precio del petróleo se disparó a partir del conflicto entre Irán e Israel. Se disparó fuertemente con oscilaciones, pero tendencia alcista. ¿Cómo afecta eso? Básicamente muchas de las empresas que más miran los inversores, que Pampa, YPF, Vista. En realidad, si bien creo que el futuro de la Argentina es como una especie de mantra que decimos todos los que estamos en la Argentina, basado en la minería, en la energía,
el campo, la agroindustria y la ciencia del conocimiento. Dentro de lo que es energía, las expectativas más favorables están orientadas hacia el gas, pero obviamente esta recuperación del precio del petróleo ayuda a Vaca Muerta, ayuda al petróleo. ¿Y qué otros activos argentinos les atraen a ustedes? Bueno, básicamente el tema de los bonos, ¿cómo lo ven? Nosotros seguimos considerando que sigue habiendo valor en los bonos denominados en dólares, como también se va normalizando la economía. Hay todo un debate en nuestra profesión, ¿no? Mi lectura personal es que uno no puede construir el tercer piso si no construye la planta baja, ¿no? Entonces, hoy estamos en una etapa donde entendemos que hay que consolidar la política monetaria, una política monetaria que está basada en cantidad de dinero y no en términos de tasa de interés, y en ese proceso hay una contracción. Yo creo que en esta fase 3 estamos en un periodo más ortodoxo en la política monetaria que en lo que fue la fase 2, ¿no? Entonces, hay una reorientación de activos hacia las letras del Tesoro, las LECAP, también hacia los bontes. Hay por una decisión del Banco Central va a haber un impacto muy fuerte, un deterioro en los fondos de money market y un crecimiento en los fondos de LECAP. Hay todo un proceso donde en buena medida casi todos los sectores de la economía estamos en plena transformación para adaptarnos a esta nueva economía. ¿Y cuándo ves a la Argentina volviendo a los mercados voluntarios de deuda? Bueno, asociado al tema de riesgo país, obviamente. Claro, en realidad la Argentina ya volvió, porque con el Bonte, ¿viste? Fue muy criticado el tema de que se le dio demasiado premio al inversor, se criticó mucho la tasa. La tasa muy alta. En nuestro debate interno, en nuestro comité, yo digo, miren, yo me acuerdo cuando trabajaba con Adolfo Sturzenegger hace muchos años, cuando Argentina colocó el RA1, una colocación de 200 millones de dólares, y Adolfo me decía, vos no sabés, Norberto, lo que significa volver a los mercados, ¿no? Entonces yo a la gente joven que trabaja conmigo, yo le decía, mirá, lo que hay que rescatar de esto, más que ser sommelier de la tasa de interés, es que estamos volviendo, y probablemente antes de fin de año haya colocaciones de hard dólar. Bueno, eso implicaría un riesgo país de cuánto a tu juicio. No sé si el riesgo va a bajar significativamente en el corto plazo, pero hoy ya los BOPREALES te están planteando rendimientos por debajo del 8%, ¿no? Veamos esta semana cómo funciona el inicio de estas licitaciones del BOPREAL 4, pero no me imagino que sea ninguna locura estar viendo en pocos meses un riesgo que se aproxime a 500. ¿Cómo ves un tema que se habla mucho, el impacto de, bueno, estamos en un año electoral, muchos hablan que, bueno, hay que esperar a que pasen las elecciones para tener alguna certeza sobre el rumbo? ¿Realmente en las decisiones de inversión, sobre todo las consultas que ustedes reciben del exterior, pesa mucho este factor político? ¿Importa mucho conocer el resultado de las elecciones? Juan, sí, pesa. Ahora, este es un debate que tengo a diario con gerentes generales de compañía, con inversores. Hay dos debates en dos tiempos distintos, ¿no? Uno, la elección de medio término es importante, pero tengamos en cuenta que en el gobierno de Mauricio Macri hubo un resultado muy bueno y eso no fue condición necesaria para que el gobierno terminara en forma exitosa, con lo cual muchos lo que te plantean, ¿este es un gobierno de 8 años o de 4 con un cuarto cortando clavos? Porque si es un gobierno de 4 años, hago bicho bolita y no tomo las decisiones que tengo que tomar. Y yo lo que estoy notando en los últimos tiempos es que hay mayor cantidad de decidores, de gente que tiene que tomar decisiones, de inversión que está tomando, le está asignando una mayor probabilidad a un gobierno de 8 años, ¿no? Y entonces te corrige el eje del tiempo, ¿no? Sí. Que es en qué medida estas elecciones te pueden proyectar un escenario de reelección o no, que eso es lo que te va a marcar más que haya mayor flujo de inversiones en el tercer año de gobierno, que el tercer año es el test de este gobierno. ¿Qué es lo que más miran, más preguntan los inversores del exterior, sobre todo? Tanto en inversiones financieras como, bueno, también ustedes están en contacto con quienes hacen otro tipo de inversiones también, ¿no?
Mira, como se planteó en el primer bloque de este programa, indudablemente existe ese ruido de que la dinámica exitosa del modelo no solo se tiene que dar en el equilibrio interno y en el externo, entonces el sector externo es un tema que el inversor lo mira mucho. Sabemos que en 25 y 26 va a haber déficit en cuenta corriente, ahí lo importante es la magnitud, no el signo. ¿En qué medida la balanza energética te empieza a dar vuelta a la cuenta corriente en el 2027? Ese es un tema. El tema político también, ¿no? Indudablemente el tema político también importa. Así que esas son parte de las variables que se miran. Pero vos fíjate que esta semana vamos a tener una misión del Institute for International Finance. Hace muchos años que en la Argentina no tenés un evento de una institución tan prestigiosa como esta trayendo todo un grupo de inversores, ¿no? Estamos generando algo más que interés, me parece. Muy bien, Norberto Sosa, muchas gracias por estar en el programa. Después de mucho tiempo nos reencontramos aquí. Así que muchas gracias. Hacemos un corte y ya volvemos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, último bloque del Economista TV. Me acompañan ahora Viviana Isasi y Julio Burman, ambos consultores, analistas políticos y además, bueno, con mucha precisión en el resultado de la ciudad de Buenos Aires, además. Bueno, vamos a hablar del tema del momento, que es la condena de Cristina Fernández de Kirchner y su impacto. Obviamente va a estar muy presente en todo el discurso de las campañas en todo el país, pero ¿cuál será, al juicio de usted, su impacto electoral real y cómo va a reconfigurar el armado de las ofertas electorales? Bueno, creo que en principio con el tema de la tobillera y la domiciliaria le sacaron el estandarte un poco, ¿no?, al asunto, y también liberan, digo, la participación de los gobernadores y meterse en una encerrona de una discusión muy chica, ¿no? Le permitiría también al peronismo, quizás, que funciona en algunas ciudades de las provincias, repensarse o, bueno, pensar una alternativa que quede fuera solamente de la discusión de Cristina en términos personales. Sí, coincido con lo que dice Viviana. Yo creo que la principal duda es qué va a pasar ahora en la tercera sección electoral bonaerense, quién la va a reemplazar, si el que la reemplaza va a tener el mandato delegado de sus votantes o si no va a lograr llenarla. Yo no estoy seguro que ella hoy esté en condiciones de trasladar sus votos a otra persona. Esta es una impresión, no tengo datos. Pero no funciona así la política contemporánea, ¿no? Es muy importante el nombre y el apellido del candidato y no creo que Máximo sea lo mismo que Cristina. Por otra parte, bueno, como recién decía Viviana, la duda que nos produce todo esto es cómo se va a proyectar a nivel nacional. No es fácil crear un liderazgo peronista nacional y si Kicillof no le gana la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cosa que es bastante probable de acuerdo a nuestros números. O sea, lo probable me parece es que gane la Libertad Avanza junto al PRO en la provincia de Buenos Aires en octubre, por lo menos. Pero sin Cristina, Kicillof no va a tener a quien culpar de una eventual derrota. Por lo tanto, ni va a tener su victoria parcial sobre Cristina en caso que él compita contra ella en algún tipo de ecuación.
Por lo tanto, yo creo que al peronismo esto lo deja un poquito desconcertado. Ahora, ustedes cuando hablan de que va a ganar la Libertad Avanza junto al PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se refieren? ¿Al voto total de la provincia? ¿Creen que va a ganar en la mayoría de las secciones, de las 8, va a ganar en sí, en casi todas, con excepción de la tercera? Yo pensaba en la de octubre, ¿no? Ahí, porque todavía no estamos midiendo por secciones, sí, porque... Octubre. Hasta que no tengamos candidatos no vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. El acuerdo, la PRO Libertad Avanza, en octubre es ganadora en la provincia de Buenos Aires, esa alianza. Sí, yo agregaría que no sé cuál va a ser el formato, porque puede ser que no haya acuerdo y que simplemente la Libertad Avanza absorba a los principales referentes del PRO. Eso también es una opción, pero creemos que en cualquiera de estos casos... Sí, me refería a acuerdo a esa alternativa. Claro, ¿no? Hoy la Libertad Avanza, en realidad como marca propia, está competitiva para ganarle al peronismo. Claro. Bueno, y eso para Kicillof sería un golpe, ¿no? Sin Cristina. Bueno, además, sobre todo un año en la cual, con la excepción de Jorge Macri, todos los gobernadores ganaron las elecciones, ¿no? Sí, ganaron, pero pírricamente, ¿no? Bueno, tal vez el que ganó bien fue Esdero, justamente la alianza con la Libertad Avanza, claro. Pero bueno, Puyaro estuvo en el tercio más uno de los votos, Sáenz en Salta estuvo por debajo del tercio, el gobernador Pasalacqua en Misiones, bueno, su partido saca el 28,9%. Por debajo incluso de eso. O sea, son desempeños bastante pobres, ¿no? De los gobernadores, aún ganando beneficiándose de la fragmentación del no oficialismo, ¿no? Porque está el peronismo, está la Libertad Avanza. Sí, además es una complicación para la mayoría de los gobernadores esta elección de octubre, porque bueno, tienen que de alguna manera validar su gestión, tienen que seguir gobernando en sus provincias. Las demandas le caen más a los gobernadores que al gobierno nacional y tienen que hacer ajustes, porque es un año donde tienen que aplicar ajustes y bueno, y a la vez tampoco les resulta fácil ganar elecciones, ¿no? Y en este contexto de elecciones locales que hemos tenido hasta ahora, donde han predominado los oficialismos, aún sin grandes números, como señalan ustedes, ¿qué es lo que explica esta baja participación, esta baja concurrencia a las elecciones? Y además les pregunto, ¿a qué fuerza política afecta más esta tendencia pensando en octubre, ¿no? Bueno, teníamos unos números justamente que daban un argumento bien sólido que tiene que ver con la falta en realidad de empatía que hay con la división de las elecciones, ¿no? O sea, el hecho de convocar a la gente a votar muchas veces en el año, eso provoca como una falta de motivación también, ¿no? 60% nos daba que se oponía al desdoblamiento. Claro. Y eso puede ser, como decía Viviana, una explicación por ahora sólida. Después, si en octubre vemos que se repite algo. Se repite ya y no hay desdoblamiento en octubre. Yo tengo una duda, porque, y ahí estábamos conversando de eso con Viviana y preguntándonos qué va a pasar, porque hay como dos fuerzas en conflicto. Por un lado, Milei y la emergencia de una nueva fuerza despertó una ilusión en una parte importante de la sociedad y hay como hay conversación política en todos lados, eso se nota. Pero por otra parte también es cierto que el mileísmo implica una suerte de despolitización, porque él mismo desconfía de la política y plantea a la gente que la casta, bueno, es el problema número uno en la Argentina. Por lo tanto, el fenómeno Milei representa por un lado efervescencia y por otro lado despolitización. O sea, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, veremos en octubre. ¿Y cómo anda la imagen del gobierno nacional? Está en 52 puntos a nivel nacional en la última medición. Ahora estamos midiendo la de junio, pero la que tenemos de fin de mayo nos daba eso. Bueno, además los antecedentes electorales de la Argentina muestran que un gobierno en un contexto de relativa estabilidad, inflación relativamente controlada y el dólar planchado, bueno, eso te asegura un piso electoral de 40%, por lo menos lo que vimos desde el 85 hasta la fecha, ¿no? Sí, pero por otra parte también es cierto que sí, coincidimos en que una Libertad Avanza, que es el único partido nacional real que hay hoy en día, sumado al hecho que el resto de la fuerza política está disperso y que el presidente tiene 52 puntos de popularidad, todo eso da que va a ganar, ¿no? No sabemos el número, esto dependerá de cómo sea la percepción económica en el mes de octubre, ¿no? Si va a ganar por 40 y pico o 30 y largos, pero todo indica que la Libertad Avanza está para ganar en octubre, ¿no? Sí, además, esto respecto al tema de la participación electoral, porque lo que estamos viendo en el interior sobre todo es esto de que está politizada la sociedad. O sea, es como que está consciente que la elección del 25 se juega en octubre. Creo que, sumando lo que hablábamos recién, quizás le faltó a
a los referentes locales motivar un poquito más o convencer que estaba en juego como para que la gente vaya en estas elecciones que está habiendo poca participación. Pero yo creo que si hay una motivación de cambio o una motivación a que, ratificar un rumbo económico que más del 50% está diciendo que está bien que sea así, puede llegar a hacer que se aumente también las ganas de ir a votar en octubre, ¿no? O sea, está presente en la ciudadanía, creo, el voto de octubre. ¿Y cómo juega esto que está señalando Viviana en los distintos sectores sociales? ¿Ustedes ven una reconfiguración en los apoyos sociales al voto a Milei? Bueno, que en el 2023 se hablaba de un voto gente joven, básicamente hombres, que incluso en las zonas de menores ingresos del AMBA, por ejemplo, desplazó a Juntos por el Cambio al tercer lugar. Bueno, ahí, ¿ven una reconfiguración en eso? Ahí sobre el tema del voto joven es interesante, porque también hay una crítica a veces respecto de qué no está pasando con la democracia, que a veces a algunos no les gusta y cuestionan el cuidado de las instituciones, que es un discurso en realidad de un partido político, ¿no? O de un partido que se está yendo, podemos decir. Pero ojo, porque si los jóvenes, por ejemplo, que antes no votaban, ahora cada vez votan más, esto significa que se amplía la democracia y que por lo menos hay una cuestión de conciencia crítica de ciudadano, ¿no? Eso sí es interesante y ese es un voto que es bien del mileísmo. Sobre esto que decías, agrego algo. Probablemente el sesgo juvenil se planchó un poco cuando entran los votantes de Patricia Bullrich. El voto original de la Libertad Avanza era más juvenil. Y igual el tema de varones y mujeres se aplanó un poco esa curva. Ahora, lo que sí vemos que se mantiene es el sesgo regional, ¿no? Cuando medimos imagen de Milei, acá en la ciudad de Buenos Aires es más baja que en el promedio nacional, en la región centro es bastante más alta y en el norte es más alta aún. Por lo tanto, ahí hay la tercera sección de Milei es el norte argentino. Bueno, la tercera sección electoral, volviendo a la provincia de Buenos Aires, vos hacías referencia que le va a costar al peronismo conseguir una figura tan convocante como obviamente lo era Cristina para encabezar la boleta de la tercera sección electoral. Ahora, el apoyo al peronismo, más allá de los nombres, no es estructural en esa sección que ha ganado invariablemente desde hace muchos años. Mira, hay municipios, vos conocés muy bien el conurbano, que el peronismo gana siempre en todo tipo de elección. En la tercera y en un cordón importante de la primera, que también es muy importante en esta elección en particular, ¿no? Yo creo que esta elección no va a ser sobre la tercera, va a ser sobre la primera también, porque creo que la Libertad Avanza en la primera penetró bastante, ¿no? Por esto que decías al principio del voto a Milei en los sectores populares del Gran Buenos Aires, la primera es un lugar donde es estratégico para la Libertad Avanza. Pero yo creo que si algo de este orden pasa, si la Libertad Avanza se recupera en algunos lados de la tercera y encima gana la primera, creo que le va a dar un mapa distinto al conurbano, ¿no? Y sumado esto al desplazamiento de Cristina, puede ser una oportunidad para un cambio ahí. Sí, y lo que está interesante en esa discusión que se está dando justamente en la primera y en la tercera tiene que ver con los dos temas que principalmente maneja el gobierno, o sea, son temas del oficialismo, la baja de la inflación, que es lo que atraviesa efectivamente a todos los barrios populares, y la seguridad. Bueno, igual en una encuesta que anticipo de junio que hicieron ustedes, que tenemos los gráficos también, muestran una imagen razonablemente buena del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, tiene predominio de imagen negativa, está en 42 de positiva, está como muchos gobernadores, es difícil encontrar algún gobernador que esté por debajo del 40, tal vez en Córdoba en este momento está por debajo del gobernador, pero en general están en ese nivel. Pero tiene una negativa importante y ya sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene algunas peculiaridades en la valoración del gobernador, ¿no? Muchas veces se valora la persona del gobernador, pero no el desempeño de sus políticas. Es un clásico que le pasó a Scioli, le pasó a Vidal, le pasó en su momento también a Rucauf. La gente está disconforme con casi todo, pero cree que el gobernador hace lo que puede. Pero creo que en estos temas, bueno, la seguridad que mencionaba Viviana, hoy es el tema número 1 en la provincia. Hay una sensación de deterioro que está muy fuerte, inclusive te diría que es superior al deterioro cuantitativo de los índices de seguridad, porque tal vez no están tanto peor, pero la sensación de la gente que está mucho peor en el conurbano, como que hay un abandono de la política de seguridad. Creo que ahí el gobernador está fallando en demostrar lo que está haciendo, si es que está haciendo algo.
Y bueno, creo que ahí en las elecciones tanto de septiembre como de octubre va a ser un tema dominante, ¿no? Tanto en las seccionales como en las nacionales provinciales. Y el discurso al que seguramente va a recurrir el peronismo de proscripción de la figura de Cristina, asociándola a una época muy trágica de la Argentina también, ¿creen que eso tiene algún impacto en el electorado? ¿Es un discurso que puede penetrar o no? Y para la provincia de Buenos Aires, en realidad, con estos buenos números que tiene Kicillof, sería una encerrona, ¿no? Porque en realidad si el gobierno se va a quedar con el discurso de la gestión, que es esto de la baja de los precios, y el tema de la seguridad, y Kicillof solamente va a estar bajo un paraguas que en realidad lo encierra, en realidad es una mala película para Kicillof. Es una lástima, eso es lo que se dice en el resto del peronismo del interior del país, en donde se lo tenía a Kicillof como un posible emergente, pero bueno, no terminó de nacer, ¿no? Coincido, digamos, esta era la elección de Kicillof, claro. Debería haberlo sido, y se va a hacer una elección sobre la historia personal de Cristina, la épica de la resistencia, que no es tan movilizadora como hace 50 años, qué sé yo, me parece que sí, que va a ser una retórica un poco a destiempo de lo que está pasando, ¿no? O sea, ustedes sugieren que al peronismo le convendría separarse de ese discurso completamente. Y el peronismo le da mejor cuando demuestra gobernabilidad que cuando demuestra resistencia, ¿no? Y las nuevas canciones. Bueno, esto no sería muy nuevo. Muy bien, Julio Burman, Viviana Isasi, a los dos, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición.